Hola, ¿qué tal amigos del podcast de SEO? Buenas tardes o buenos días, depende de qué hora nos escuchan. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un invitado. Pero primero voy a saludar a Denise. Hola Denise, ¿cómo estás? Hola Chus, buenas tardes, días. Buena hora la que sea, ¿no? Bueno, nuestro invitado por ahí, quienes ya lo están viendo en YouTube y ya lo están observando por ahí, dice que es Secret Name, pero realmente no se llama así, no es que su nombre sea secreto, no es que su nombre sea secreto. Se trata de Carlos Cornejo. Él es, digamos, es un mercadólogo de carrera, también es así publicista y se dedica a toda la parte del naming, o bueno, si lo pusiéramos en español sería ponerle nombre a las cosas, Carlos, ¿así lo dirías tú? Sí, básicamente sería nombrar, o sea, nombrar cosas, ¿no? Algunos lo definen como el arte de nombrar, no estoy seguro si lo definiría como un arte como tal, pero es la acción de nombrar, La, básicamente. la acción de nombrar. Cuéntanos un poco de ti, que además de ponerle nombre a las cosas, ¿qué haces? Bueno, yo soy mercadólogo o sea, mi licenciatura fue en Mercadotecnia y Negocios Internacionales. De profesión, pues siempre me dediqué a la publicidad desde que entré, de hecho, desde que entré a la universidad, yo solo estuve un semestre, me parece, en la universidad y luego empecé a trabajar. Entonces, desde muy corta edad empecé en ese tema de la publicidad. Y a lo largo de los años, pues siempre me enfoqué por una parte de la que me gustaba más de la publicidad, era la parte de branding. ¿Y era porque te gustaba o digamos que el azar y el tiempo te fue llevando por ahí? No, realmente sí, o sea, era algo que me gustaba mucho. Me tocaba, para buena suerte y mala suerte, donde empecé a trabajar, pues mi labor era como de todo, o sea, hacía de todo, un poco de todo, ¿no? Me tocaba la parte creativa, también me tocaba organizar, también me tocaba como trato con clientes, a veces me tocaba hasta cobrar o hacer facturas, era un poco de todo. Entonces, digo, era obviamente mucho trabajo en ese momento, pero en retrospectiva, pues me dio la oportunidad de conocer muchos departamentos, muchas cosas, muchas habilidades y poder decidir qué es lo que me gustaba más. Entonces, realmente lo que más me gustaba era la parte de creación de marca. O sea, me gustaba mucho porque sentía que era algo que perduraba, o sea, que podía perdurar por mucho tiempo. La parte de las campañas, de los creativos y todo esto estaba bien, pero poco a poco me tocó un poco esa transición de hacer campañas de un año a hacer campañas de un solo post en Facebook. Ujú. Entonces, esa transición fue la que pues ya no me gustó, porque era como mucho esfuerzo para algo que duraba 1 hora, 2 horas arriba y ya, ¿no? Ya era irrelevante, volvía a otra cosa. Y por eso la parte de marcas me gustaba muchísimo más. Obviamente, pues al yo ser mercadólogo, pues no me iba a poner a diseñar ni bocetar ni nada. A mí me tocaba la parte del racional creativo, me tocaba idear cómo iba a ser la marca y pues el nombre. Entonces, desde que empecé a trabajar, siempre me tocó hacer nombres como una de mis labores. Y hoy en día es la ¿Y, única de y- mis labores. y qué tan difícil fue el primer nombre que tuviste que poner? Fue el primer nombre que me aprobaron, o sea, que ya el cliente dijo sí. ¿Ah? eh, Fue muy bonito, no fue tan difícil. Lo que me costaba más trabajo era, sinceramente, siempre he tenido como una filosofía, justamente, de cuestionar todo. O sea, cuestionarme todo lo que hago y por qué lo hago y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esta parte de los nombres, empiezo a investigar, ¿no? Sobre procesos, empiezo a preguntar, empiezo a leer sobre cómo se hacen nombres, qué es lo que tiene, qué funciona, qué no funciona, qué existe, ¿no? De libros, de todos estos temas, porque definitivamente en la universidad no vimos absolutamente nada que Nada tenga de que eso, ver sí. tuve una clase de marcas, sí, pero era más enfocado a ser un gerente de marca que a crear una marca, ¿no? Entonces, pues no vi nada de esto, lo tuve que hacer por mi cuenta. Y me di cuenta que el proceso que existía
era un proceso que tenía muchos años, o sea, que venía de los años 60 y que seguía utilizándose para esa época. Estoy hablando del 2012, 2013. Ujú. Seguíamos Bueno, utilizando ese mismo proceso. o sea, 50 años usando el mismo 50 proceso. años, o sea, se seguía utilizando el mismo. Y que además a mí no me gustaba porque para mí no era funcional. No digo que estuviera mal, no digo que esté mal, pero no ¿No era te algo gustaba? funcional. Porque siempre se resumía a, para crear una marca, pues lee el brief, investiga al cliente y siéntate a Pues en pensar hasta que se realidad te ocurra. siguen haciéndolo así, ¿no? Muchas Muchos, personas. sí, o sea, es que esa es la manera en la que se hace, es la única manera que se conoce, ¿no? O sea, Eh, bueno, digo, yo no tengo mucha experiencia en eso, pero es siéntate a pensar, o sea, siéntate a pensar a ver qué se te viene a la mente, o sea, es como que sal y que se te ocurra un La nombre. inspiración llegar a ti. sí, Sí, es como lee un libro, sale a la calle, ve a la gente, platica y pues cuando se te ocurre, algo se te ocurrirá, ¿no? Y era este proceso donde, bueno, primero escribes 300 palabras que se te ocurran, de ahí filtras a 100 palabras y de ahí llegan a 10, que son las 10 que le presentas al cliente y de ahí el cliente elige. Y yo decía, es que a mí se me hacía una pérdida de tiempo, porque es trabajar en 300 palabras. De entrada, o sea, sinceramente, las primeras tal vez 100, 50 las vas a hacer a conciencia correctamente. A partir de las primeras 100, 200, 300 vas a estar llenando, o sea, vas a poner cualquier cosa. Que obviamente cuando llegues al punto de filtrado, pues las vas a eliminar, porque estás rellenando por llegar a un número. sí, sí, sí. Y entonces eso no me gustaba, porque sí sentía, es invertir tiempo en crear 300 cosas para al final se quede, porque sí le presentas 10 al cliente, pero se queda con una. Entonces, Sí. 299 de las cosas que escribiste no sirven. O sea, siempre creí que había una mejor manera de hacerlo. Y entonces fue algo que me apasionó mucho. Siempre digo que tuve la suerte de que mi pasión fuera algo redituable, ¿no? Porque pues pude crear o pude ir haciendo una carrera basándome en lo que me apasionaba, que era esta parte de crear nombres. Y me adentré mucho en un nuevo proceso. O sea, cómo después de 50 años no tenemos una manera diferente de hacerlo. No voy a decir mejor, pero por lo menos de una manera diferente. O Diferente. sea, diferente totalmente. Hoy Que en le día, sirva pues, a alguien distinto, ¿no? Alguien que no tenga ese momento de eureka, a lo mejor. claro, claro, y que es uno de los principales motivos por los cuales a la mayoría de la gente no le gusta hacer nombres. A la mayoría de los diseñadores no les gusta hacer nombres, porque eh, no se les ocurre qué hacer, sienten que es complicado. Además está el tema de registro de marca, que lo detestan. Hay muchas cosas en contra, pero yo siento que es principalmente porque estamos y estaba yo en ese momento centrado en un proceso que tiene 50 años y que está basado en cómo la gente compraba hace 50 años, no en la actualidad. Y fue así como dije, bueno, ¿qué puedo hacer y cómo lo puedo ir modificando para que, o sea, obviamente pensando en hacer más fácil mi trabajo, o sea, que fuera más fácil y que pudiera hacer mejor mi trabajo, pero poco a poco se convirtió en algo que pues funciona y que se podía enseñar. Y en pocos pasos, ¿cómo describirías que es ese proceso que sigues? A menos de que sea, digo, como que top secret y que no nos puedes decir. No, no, para nada. De hecho, comparto mucho este proceso, tanto en Instagram, en el podcast, inclusive. Y es básicamente entender varias cosas. Entender, número uno, que el hecho de lo que nos han dicho y lo que está escrito de cómo debe ser un nombre, si tú buscas en Internet, puedes encontrar miles y miles de posts o de blogs referentes a la creación de nombres, pero todos o el 90% de los que te vas a encontrar son exactamente iguales. O sea, es como replicaron y replicaron y replicaron la misma fórmula, cambiándole palabras, cambiándole los ejemplos, pero básicamente es, para crear un nombre necesitas saber y entender bien cuáles son tus valores, qué es lo que quieres transmitir, y tu nombre tiene que ser corto, y tu nombre tiene que ser memorable, y tu nombre tiene que ser fácil de escribir, fácil de pronunciar. Hay aquí los ejemplos de nombres, está el nombre descriptivo, está el nombre abstracto, está el nombre del fundador y te ponen Kodak, Disney, te ponen, ¿no? O sea, Apple. Es lo mismo que hemos visto durante mucho tiempo. Eh, este proceso parte de eliminar todos esas creencias. ¿Por qué? Porque esas creencias están basadas en hace
40 o 50 años, la manera en la que comprábamos era, escuchábamos en la radio, veíamos en la televisión, o de repente un espectacular, veíamos un anuncio y teníamos, ¿qué? 15 segundos, 10 segundos para aprendernos la marca y captar el mensaje, para luego ir a nuestro directorio telefónico y abrirlo y buscar esa empresa, esa marca, el número para poder llamar, si es que no lo alcancé a apuntar, si es que estaba manejando y estaba escuchando la radio, pero el nombre me lo tengo que aprender porque tengo que llegar al directorio y Y buscarlo. investigarlo y buscarlo. Si no sé pronunciarlo, si no me acuerdo cómo se escribe, si no estoy seguro si es C, es K, es doble L, es R, pues es muy complicado y probablemente me vaya con la competencia, porque además el directorio pues está ordenado por categoría y por orden alfabético. Lo más probable es que si no me aprendo el nombre, si es difícil de escribir o difícil de pronunciar, pues no voy a llegar a la empresa, ¿no? Y me voy a ir con la competencia. Además, hoy en día, pues ya no es así, desde hace mucho tiempo que ya no es así. Hoy en día, ¿cómo decidimos cómo comprar? Sí seguimos escuchando la radio, sí seguimos viendo espectaculares y seguimos teniendo contacto con esos medios, pero la mayoría de las compras que hacemos es porque vemos un anuncio en Instagram, en Facebook y pues simplemente le damos clic, ¿no? Veo un anuncio en Instagram de algo que me gusta, de una empresa que se me hace interesante o que necesito y le doy clic y ya estoy en su perfil y ya puedo ver, ya puedo cotizar, y ya puedo llamarles, y ya puedo hacer todo. Incluso Sin, sin ver el nombre, ¿no? O sea, el sin ver nombre. el nombre, sin aprenderme el nombre. Puede ser que hay muchas marcas que compramos o que seguimos en Instagram que tal vez ni nos hemos puesto a ver cómo se llaman realmente. Porque le puedo dar a guardar a la publicación y cuando lo necesita, pues ahí está. O sea, sé que ahí lo tengo. No me tengo que aprender el nombre. Sí, Entonces, de hecho en Google tampoco buscamos por el nombre de la marca. en O sea, Google es... y todas las plataformas están pensadas hoy en día para que si yo escribo mal el nombre, muy probablemente me lo corrija por ubicación geográfica, por lo más parecido, por el tipo de negocio. O sea, están pensadas las plataformas Facebook, Instagram, Google para que te corrijan aunque no te sepas el nombre. Entonces, ¿por qué le seguimos dando importancia a cómo se escribe, a qué tan fácil te lo puedes aprender, a que tenga menos letras, a que empiece con una letra en particular? Si ya no es algo relevante a ¿Tú la forma de comprar hoy en día. por qué crees que lo hagamos? O sea, porque te decía que estaba alejado yo de eso, pero Ujú, ahorita justo mientras estábamos platicando, pues muchas veces he tenido que nombrar algo, ¿no? Pues un tiempo claro. yo creé un proyecto esa parte y pues le puse un nombre. Hace poco también otra plataforma y contribuí en la parte de ponerle nombre. Igual con mi esposa está creando ella un negocio de rompope y también pues le tuvo que poner ella un nombre, ¿no? Entonces ahí y obviamente me preguntó, o sea que sí, no creo que sea algo ajeno a todos. ¿Por qué crees que estamos muy apegados a esa forma en la que se hacía hace 50 años? Creo que principalmente porque no hemos tenido otra manera de hacerlo a la mano. O sea, básicamente porque no han habido otras herramientas, otras técnicas, otras formas donde diga, oye, a mí no me funciona esto, yo no puedo sentarme a pensar y hacer 300 cosas y que de ahí vaya filtrando, pero no hay otra cosa, o sea, no hay otra manera. Entonces es a la que nos apegamos. Precisamente por eso, pues mi meta fue crear primero una manera diferente de hacerlo, que estuviera pensada en mí al principio, y poco a poco lo fui modificando para que esa forma se pudiera enseñar a otras personas y que esa técnica pudiera servir. Y entonces yo creo que más que nada es por costumbre, por la forma en la que nos han enseñado y porque son cosas que probablemente no a todas las personas les guste hacer o les apasione hacer. Entonces, pues me voy a lo seguro, ¿no? Al final me voy Como a mi lo más nombre. sencillo. Pues A lo sí, más todo el sencillo mundo porque, termina poniendo su nombre, su apellido, la combinación de los apellidos, sí, o el típico que buscas como en Pinterest o en Facebook o en una Google, ¿no? palabra rara y ya pues. Palabras que no tienen significado en español, pero que son muy bonitas, ¿no? Y entonces tenemos 200 Meraki y 200, ¿no? De ese tipo de palabras. Indecua. Ajá. No, no te metas con Pindecua. Tenemos como muchos inefables y ese tipo de palabras que sí, o sea, están muy bonitas, suenan muy bien y tienen un significado precioso, pero pues ya los han usado
N cantidad Mil de personas. personas. Entonces nunca vas a ser dueño de algo así porque está tan saturado que pues es muy, muy difícil. Sí, Y y otra, entonces, ¿qué sería como algo que digas, tiene que ser? O sea, porque poner un nombre igual y es más fácil, pero entiendo que hay algo detrás de una. Claro. Entonces, ¿qué sería para ti ese? Sí, y que es de donde se basa todo el proceso. El proceso está pensado para que lo más importante sea la experiencia que le vas a generar a la persona que va a escuchar el nombre o que va a estar en contacto con la marca en un futuro. O sea, lo más importante es cómo te hace sentir el nombre o cómo te hace sentir la marca, la ¿no? asociación que va a tener ese La nombre. asociación que va a tener el nombre. Eso es más importante que qué tan corto o largo sea, qué tantas palabras, qué tantas sílabas, qué letras tenga, si se puede pronunciar o no. Porque al final, y este es el ejemplo que siempre pongo, o sea, que trato de usar como las mismas técnicas de cuando te dicen, este tipo de nombres usa. Em, México es de los principales usuarios de Google en el mundo, o sea, es de los principales usuarios. Sin embargo, una gran cantidad de personas le dice Google. O sea, una gran cantidad de personas le dicen Google, no le dicen Google. Eh, y no por eso ves a Google haciendo campañas para que, oye, no, se dice Google, no Google, ¿no? Porque al final son personas que están usando su plataforma. Como Que, el tiempo que sacó Pepsi, ¿no? Que sacó eso de Pepsi. No sé si recuerdas como tú. lo que sacó. De hecho, hay muchas marcas que ha cambiado su forma de pronunciarlas por país. El caso de Colgate, por ejemplo, o sea, que no Ajá, es no se dice Colgate, fíjate. es como Colgate, algo así, más o menos. Ni siquiera sé exactamente cómo, pero es algo como más cercano a Colgate. Sí, Pero en México siempre le hemos dicho Colgate, y en la mayoría de Latinoamérica. Tanto que en los anuncios hoy en día es Colgate, o sea, es sonrisa Colgate. Y los mismos la misma marca, porque saben que tratar de cambiar la forma en la que lo pronuncian, pues no tiene caso, no tiene sentido, es dinero o sea, perdido, porque la gente le va a seguir diciendo Colgate por siempre. Y no importa, porque me siguen consumiendo. En el caso de Google, por ejemplo, pues tenemos a otra plataforma que es Bing, que es el buscador de Microsoft, que es un nombre que podría cumplir con todas las características de lo que un buen nombre tendría que tener, ¿no? Que es lo que nos han enseñado. Es un nombre corto, es un nombre sencillo, que funciona para cualquier idioma, tiene pocas letras, es más fácil, se escribe como se pronuncia, en español, en inglés, todas las características para funcionar. Sin embargo, no por eso la gente lo utiliza. Ese no es el camino correcto, porque no te genera lo que te genera Google o Google. Google. y Por en eso, eso, sí, sí. digo, también una de las cosas que muchos hacen es, le voy a poner nombre a lo que voy a hacer, ¿no? A mi producto, mi Ujú. empresa, va a ser mi marca. Y una de las principales cosas es checar si está disponible el dominio, ¿no? ¿Qué tan relevante se ha vuelto esto, digamos, en los últimos 10, 15 años? Que Es además muy, esté disponible el dominio. es muy importante, o sea, sí es muy importante tener un dominio. De hecho, durante el proceso que realizamos, una de las partes de validación, en el proceso está dividido en dos partes. La primera parte es toda la parte conceptual, donde creamos la historia, la filosofía, todo lo que posteriormente se va a convertir no solo en el nombre, sino también en la marca. ¿Qué es qué tipo de marca es? ¿En qué cree? ¿Cómo habla? ¿Qué dice? O sea, todo es el 50% de cada nombre que hacemos. Y el otro 50% es la parte estratégica. Dentro de esta parte estratégica está un proceso de validación, donde revisamos temas como registro de marca, como usuarios de redes sociales, hacemos una búsqueda en Internet, ¿no? Para ver qué existe, qué no existe, etcétera, etcétera, y también tener dominios web disponibles. Ahora, siempre siempre que hablo de este tema, trato de expresarlo de la mejor manera. El hecho de un dominio web no necesariamente tenemos que tener, muchas personas se casan como, no, bueno, si yo me llamo de tal manera, o sea, yo me llamo Tacita, mi dominio tiene que ser tacita.com. Si no tengo el dominio de tacita.com, no funciona, descarto el nombre. Y pues no necesariamente tiene que ser así, porque siempre y cuando
casita.com no sea otra empresa que haga exactamente lo mismo que yo en una zona similar, pues siempre hay una manera de obtener un dominio, una manera lógica y viable. ¿Por qué? Porque de repente, sobre todo con dominios.com de una sola palabra o de palabras como conocidas o comunes que son descriptivas, que es lo que normalmente estamos buscando, los dominios o sea, ya están utilizados por otra empresa, por otra cosa, o estas empresas que compran dominios y los revenden, Están esperando a que se los compres, ¿no? las están esperando que los Actualmente. compren. Entonces se vuelve muy costoso. Y cuando simplemente, por poner un ejemplo, hace poco hicimos, bueno, el año pasado hicimos una marca de miel que se llama Emblema. Miel Gibson. Hombre, no, no, no. Una marca de miel que se llama Emblema y ese tenía la característica, pues es un nombre de una sola palabra. Y es una palabra, digamos, no es una palabra inventada, ya existe y se utiliza para, pues, es un emblema, tal cual, ¿no? Para el dominio web, pues en emblema.com no había algo en ese momento, pero estaba comprado y pues estaba en subasta y pues está la opción de que lo puedan intentar, pero muchas veces es tardado o es muy costoso. Lo único que sugerimos es que pusieran miemblema.com, fin, un dominio que te cuesta 300 pesos mexicanos y por un año y ya, no hay ningún problema. Si a algún momento algún cliente llega a entrar a emblema.com y ve que no hay nada o ve que hay otra empresa, pues lo más lógico y probable es que sepa que no es la miel No es la mía. que está buscando, ¿no? Y además, ¿cómo va a llegar a la página web? O va a buscarlo en Google y normalmente Google lo va a dirigir a miemblema.com porque pues estoy buscando lo que tenga que ver con miel. O pues voy a llegar a la página web por medio de Facebook, por medio de Instagram y pues ahí va a tener el link directo a la página web. O sea, Entonces, cada vez es menos importante, ¿no? Así como lo dices claro, del nombre, también menos importante que haga match así específico Dominio. tu sí, el dominio. dominio. O sea, es más relevante, o sea, ¿en qué sí nos tendríamos que fijar? Tal vez en que tu usuario de Instagram, Facebook y tu página web sean iguales por temas visuales y de comunicación y pensando de repente si lo quieres poner en algún lado, si vas a tener algún anuncio. Es más fácil que sea mi emblema y así en todos lados. O sea, mi emblema en Instagram, Facebook, mi dominio web es mi emblema. O sea, todo es mi emblema, por poner un ejemplo, ¿no? Pero eso sería mucho más relevante que tratar de tener emblema.com y que emblema, pero, oye, pero en Instagram no está porque emblema, ya, arroba emblema ya existe, entonces voy a descartar el nombre, voy a utilizar otra cosa. No, o sea, pues trata de homologar todo, que es lo que es relevante realmente para que la gente solo tenga que ver una cosa, ni siquiera que se tenga que aprender, pero si tú tienes un anuncio, si pones algo impreso, si aplicas en algún momento donde tengas que tener como tus redes sociales y así, pues es más fácil tener solo uno y que esté así en todo. Visualmente es mucho mejor. Entonces, ese tipo de cosas sí es en las que te puedes fijar y puede ser relevante, más allá de que quieras que tu nombre sea tal cual tu dominio, sobre todo en nombres de una sola palabra. Esas son las complicaciones que tienen los nombres de una sola palabra. Esa entre muchas otras, pero cuando son nombres más extensos, pues, por ejemplo, hay una marca que me gusta mucho con un nombre muy largo que es The Secret Donut Society, que thesecretdonutsociety.com estoy seguro que estaba disponible. Que de hecho su dominio creo que no es así, pero estoy seguro que tienen comprado ese dominio. Y estoy seguro que estaba disponible. O sea, no creo que... Es muy complicado que alguien hubiera utilizado exactamente esa combinación de palabras y que lo haya registrado. Entonces, este da una ventaja, es un valor agregado. Siempre digo que tener un dominio.com, tal cual sea tu nombre, es un valor agregado. No es lo indispensable, pero es un valor agregado. Es un punto más al puntaje final de ese nombre. En el proceso de validación justamente hacemos eso, calificamos las propuestas, basándonos en, ok, ¿tiene un dominio.com? Ok, tiene un punto más. No tiene un dominio.com, pero lo podemos sustituir con alguna palabra, ok, está bien, pero no tiene ese punto más. Y así nos vamos calificando y de ahí sacamos cuál es el mejor, cuál es el que tiene la calificación más alta. ¿Y te ha llegado a pasar que hay alguna marca que ya, bueno, o alguna que va a crear y que ya tiene algún nombre en mente y que ese nombre pues realmente a ti no te evoca nada como para crearle toda una identidad de branding y se la tengas que cambiar? Sí,
Sí me ha pasado, o sea, sí me ha pasado de repente, sobre todo pues antes cuando trabajaba en agencias y me tocaba ver la parte de branding también, que ya llegaran con el nombre y que, bueno, yo ya solo quiero mi identidad o mi logo, para el branding, etcétera, etcétera. Y que ya tuvieran un nombre y que el nombre pues fuera un nombre como muy genérico o que no se prestara para nada más. Ahí lo que normalmente hacía era pues tratar de darle un concepto, tratar de conceptualizar, aunque el nombre, tratando de inclusive dejar el nombre como de lado, o sea, que el nombre no importara, y conceptualizarlo de tal manera que la identidad pues tuviera todo un sentido y que la marca tuviera un sentido, a pesar de que se llamara, no sé, casita, pero toda la conceptualización ya te daba una esencia, ya te hacía sentir algo, ya, y el nombre iba a pasar a segundo plano, ¿Cómo, pensando en que la gente, inclusive ni se lo aprenda, pero la identidad va a estar tan bonita que se puede llamar como sea y la gente lo va a querer. cómo logras eso? O sea, el aspecto de generar una marca sin un nombre. O sea, digo, creo que simplemente como una persona es difícil. O sea, todas las personas pues tenemos nombre, al menos eso creo. Uh -huh. Y obviamente no, por ejemplo, yo me llamo Jesús y no todos los Jesús pues, evocan lo mismo, ¿no? O sea, hay un Jesús que tiene una Uh -huh. evocación, más teocrática, ¿no? Y Uh -huh. habrá un Jesús que le digan Chucho y que es un desmadre, ¿no? Y así cada quien tendrá sus connotaciones. Pero ¿cómo se logra separar a la marca del nombre? Ok. Eh, es una muy buena pregunta y me gusta mucho que la hayas hecho, porque es igual un tema del que me gusta mucho hablar. La diferencia entre el nombre y marca. O sea, creo que una de las primeras cosas que siempre trato de hacer con un proyecto nuevo, ya sea para, o sea, a quien vaya o sea, quien vaya a trabajar dentro del estudio del proyecto o el cliente, o sea, hablarlo con el cliente, es cuál es la diferencia entre nombre y cuál es la diferencia entre marca. Porque muchas veces los confundimos, los tenemos tan mezclados que no sabemos qué pedirle a cada uno. ¿Y cómo lo explico? El nombre eh, es básicamente o simplemente es cómo nombramos las cosas. O sea, cómo nos referimos a algo. O sea, mi nombre es Carlos Cornejo, pero yo no soy Carlos Cornejo. Porque si yo fuera, si yo me definiera como Carlos Cornejo, pues todos los que se llamen Carlos Cornejo serían lo mismo que yo. Igualitas, ¿eh? O todos los que se llamen Carlos serían el 50% de lo que yo soy. Todos los que se llamen Cornejo serían el 50% de todo lo que yo soy. Y no es así. Simplemente mi nombre, el que está en mi acta de nacimiento, es Carlos Cornejo y es así como se refieren a mí. Ese es mi nombre. ¿Para qué sirve? Pues básicamente en todos los ámbitos de filosofía, psicología, legal, a partir de las cosas que las cosas son nombradas o a partir de que las cosas tienen un nombre, existen. O sea, si tú no tienes un nombre ante la ley, no existes. A partir de que ya, ok, él es Carlos Cornejo, aquí está el acta que dice que él es Carlos Cornejo, ya empieza a existir como persona. A partir de que decimos, este objeto se llama silla, la silla empieza a existir. Hasta de manera filosófica, así se explica, ¿no? Si no lo puedes nombrar, no existe. En psicología es lo mismo. O sea, a partir de que es como reconoces tu problema y existe tu problema y le das un nombre, entonces empieza a existir. Si no, estás nada más en círculos y no tiene una razón. Ahora, la marca es un conjunto de características que le dan sentido a algo. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la marca está el logotipo, la iconografía, la tipografía, los colores, las redes sociales, la página web, los voceros de marca y el nombre, entre muchas otras cosas. O sea, todo eso en conjunto es lo que cuando lo ves, el plano completo, dices, ok, tiene sentido. Esta marca es así y así y así. Este producto o esta empresa es así y así y así. Si lo pongo en ejemplo mío, lo que yo soy tiene que ver con cómo me he visto, mi tono de voz, mi peinado, todas las experiencias que has tenido conmigo, en lo que yo creo, en lo que tú crees de mí, en mi perfume, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mi trabajo, todo eso es lo que me define, es lo que puede decir quién es Carlos Cornejo. Carlos Cornejo es esto, 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 esto y esto. La marca es lo mismo. ¿Qué es la marca? Pues es este icono, este logo, esta tipografía, estas redes sociales y este nombre.
Entonces, cuando entendemos eso, podemos decir, ok, si quiero que mi nombre refleje todas estas cosas que yo me gustaría que mi empresa sea, muy probablemente lo que tengo que hacer es voltear a ver a la marca y entender que la marca, con todo lo que tiene, es lo que le va a dar el sentido y lo que va a hacer que se entienda de esta manera. El nombre no. El nombre simplemente va a ser la manera en la cual yo me refiero a la empresa o al producto o al servicio o a la persona. Y les pongo un ejemplo. Muchas veces llegan y me dicen, oye, es que en las referencias, ¿no? ¿Qué tipo de nombre te gustaría o qué te gustaría que tu nombre refleje? Y me dicen, quiero que refleje algo como Amazon. Entonces, que refleje logística, que refleje tecnología, que refleje innovación, que refleje, ¿no? Venta en línea, todo esto que refleja Amazon. Digo, ok, el nombre, o sea, la palabra Amazon no refleja nada de eso. O sea, la palabra Amazon está refiriendo a un lugar geográfico, a un río, a una zona geográfica de cierto lugar, pero no refleja, o sea, o no se refiere a logística, tecnología, innovación, venta en línea, etcétera, etcétera. La marca Amazon refleja es todo el conjunto de cosas, todo lo que han invertido en publicidad, en su plataforma, en su sistema de venta, en su postventa, en todo, es lo que hace que tú entiendas a logística, innovación, precios bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde entiendo qué le pido a la marca y qué le pido al nombre. De hecho, el nombre Amazon está pensado justamente como, o está estructurado como se hacía antes. ¿Por qué? Porque querían simplemente una página que estuviera en el indexado de las páginas. Antes Ah, era ujú. por orden alfabético al principio del Internet. Entonces, el indexado quería una página que tuviera una A, que empezara con A, porque iba a estar antes. Entonces, el mismo caso de Apple, o sea, cuando crean Apple es, quiero un nombre que empiece con A para estar antes de IBM, porque la A está antes, que era como a lo que querían llegar. Entonces, pero por eso los nombres, esos nombres en particular, estos dos ejemplos que les estoy dando, no tienen un sentido, no tienen que ver con lo que hacen, pero la marca sí. Oye, Entonces, entonces, a la hora de crear un proyecto, ¿es mejor, o sea, dejar el nombre, por así decirlo, hasta el final? Más bien enfocarse en el tema del conjunto de características de qué va a ser, cómo va a hacer sentir a las personas y ya después de eso tratarlo de proyectar en un nombre, ¿no? eh, puede ser, o sea, sí podría funcionar. Como yo lo veo, digamos que es como un organigrama, donde el punto más alto está la conceptualización, está la historia, lo que quiero contar, cómo lo quiero contar, la filosofía, cómo digo lo que digo, en qué creo, en qué no creo. O sea, ahí está como punto principal. Y de ese organigrama se derivan todas las demás cosas que tienen que ver con la marca. El nombre, el isotipo, el icono, la tipografía, todos están al mismo nivel. Entonces yo podría del concepto, o sea, lo que tengo que hacer primero es centrarme en la conceptualización, en la historia, definir todo bien eso, para luego, pues pueda hacer el nombre. También podría ser solo el logo, o el icono, o el sistema de marca, o los colores. O sea, también podría ser todo eso primero. Sí, en un proceso lógico, normalmente, pues para el icono, para el logo, sobre todo para el logo, necesitamos el nombre para espacios, letras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, pero de hecho me han tocado trabajar marcas, solo conceptualizar las marcas, sin tocar el nombre. O sea, que el nombre ya está o no lo tiene, pero lo van a definir y solo quieren que les haga como lo que podríamos llamar como el storytelling de la marca, que es básicamente esta filosofía, esta conceptualización, de qué trata o de qué va. De repente igual como marcas que tienen mucho tiempo, no sé, un restaurante que tiene 20 años, que el nombre pues deriva de algo que se le ocurrió al abuelo, Ujú. pero no tiene ningún sentido, o sea, no tiene algo que contar, no tiene una historia, no tiene nada. Entonces me contratan para hacer, bueno, contratan el estudio para hacer solo la parte conceptual y el nombre se queda, porque pues, ya tiene un cierto posicionamiento en la zona, porque no quieren cambiarlo, porque etcétera, etcétera, pero todo el tema de la historia y conceptual, pues es generarlo. Entonces, lo más importante es eso. Justamente el proceso se basa en generar y tener una historia fuerte, una filosofía bien definida, antes de siquiera pensar en si es un nombre corto, o si tiene 6 letras, o si son 2 sílabas, o si está en español o está en inglés,
eh, pasa totalmente a segundo término. No es tan relevante como tener una buena historia, porque Sí. te podrías llamar de cualquier otra manera y va a funcionar, ¿no? O sea, lo recomendable sería empezar no por el nombre, sino por lo demás, ¿no? Pero sí Sí, es importante, a fin de cuentas, pues como decías, nombrarlo, ¿no? O sea, que tenga claro. nombre. O sea, en esencia no podría haber una marca sin nombre. Sí, no, no existiría. O sea, no, las cosas no existen hasta que son nombradas. Entonces, Ah. no existiría la empresa, no existiría la marca, no existiría el negocio si no tuviera un nombre como Sí, tal. y creo que tiene un poco ahí de analogía con la cuestión de cuando escribes. Digo, yo tomé algunos cursos para escribir y algunas recomendaciones era de que al final nombraras lo que acababas de escribir, o sea, que primero escribieras tu historia y le dieras rienda suelta de tu imaginación de todo lo que quieras contar y a fin de cuentas al final ponías el nombre con la idea de que tal vez que si primero ponías el título de lo que ibas a escribir ya te estaba limitando en la historia que ibas a contar. Totalmente. En temas de diseño es lo mismo. Es primero haces todo lo editorial y al final haces la portada. O sea, la portada es lo último que haces y es lo que normalmente te enseñan, porque si no te empiezas a sesgar, te empiezas a limitar, empiezas a ir por caminos que, pues, como ya tienes el nombre, como ya tienes la portada, pues ya te tienes que adaptar a eso. Ya no es tan libre y probablemente no llegues a cosas más interesantes. Porque la clave de esto es que no vamos a nombrar el producto, no vamos a nombrar a la empresa, no vamos a nombrar el servicio, vamos a nombrar la historia. La historia que tengamos es la que vamos a nombrar. Y así vamos a conseguir un nombre que sea diferente, que tenga algo interesante que decir, que tenga una estrategia, que tenga facilidad o probabilidad de ser registrable, porque no estoy hablando de mi producto, no estoy hablando de mi servicio, estoy hablando de mi historia, estoy hablando de lo que creo, de lo que... Sí, es tal cual la analogía de un libro. O sea, escribimos la historia y luego le ponemos nombre. Eso es lo que tenemos que hacer con las marcas. Escribir la historia de la marca y luego ponerle nombre. Y, Lo que hacemos normalmente es al revés. y podrías empezar por ejemplo, un negocio así, o sea, tú empiezas a vender algo y aunque no tengas nombre, o sea, ¿lo crees factible? ¿O crees que Sí, las personas tengan que empezar a asociarlo ya con algo? no, o sea, se puede, porque al final creemos mucho en el hecho de que eh, para poder encontrar la historia correcta, tienes que centrarte en el por qué. O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué quiero una taquería? ¿Y por qué una taquería de esta manera? O sea, ¿por qué no hice hamburguesas? ¿Por qué no hice hot dogs? ¿Por qué no hice una pizzería? ¿Por qué no hice una barbería? O sea, ¿por qué quería una taquería? Y justo en esa motivación es donde está la esencia de la marca, lo que lo hace diferente, lo que lo hace especial, porque nadie más va a tener la misma motivación. Y este porqué, que nosotros como denominamos el porqué real, eh, porque muchas veces nos decimos, pues porque no había otra cosa, o porque quería dinero, porque necesito crecer laboralmente. Sí, pero hay muchas otras opciones y no, tú Sí, decidiste esta en particular. ¿Por qué? Cuando llegas a ese porqué, puedes construir todo lo demás. Y ese porqué existe, o sea, no es tal cual, o sea, no porque no lo sepas, quiere decir que no existe. que no existe. Está ahí. Lo que necesitas es darte cuenta de cuál es y trabajar sobre eso, porque así todo se vuelve más fácil. Entonces, tú puedes empezar un negocio, empezar a vender, empezar a hacer las cosas con el porqué que no lo conozcas, pero ahí está, existe y solo no te has dado cuenta o no lo quieres ver, pero por eso podrías empezar con todo y la historia va a estar ahí implícita. Simplemente cuando la descubres y cuando te haces consciente de esa historia que no has volteado a ver, pues es cuando todo funciona de una mejor manera y puedes crear un nombre mejor y puedes crear una identidad mejor, un proceso de venta mejor y la gente te va a conocer pues mejor, tal cual. Pues Oye, sí, es más fácil estar alineado a eso, ¿no? En temas de comunicación, si dices que eres una marca amigable, pues el proceso de venta tiene que ser amigable y ya Claro, todo va unido de alguna forma. totalmente. te iba a preguntar de la... ah, bueno, son dos preguntas realmente. Ahorita que mientras platicábamos se me vino a la mente un caso creo que era una agencia que yo seguía en Facebook y más o menos en 2 años cambió de nombre como unas 3 veces. O Ok. sea, decía, ahora esta agencia ya no sé si se llama no sé cómo, y ahora se llama no sé qué. O sea, ¿qué tan válido es eso? O sea, como que pueda cambiar, o sea,
pensándolo como que cambia tu esencia y dices, ahora díganme así. O sea, como que ahora este es mi apodo, ahora me llamo Sultanito, ya no me llamo Fulanito. ¿Es válido o Pues, ¿cómo lo o sea, ves? no podría juzgar si es válido o no. Obviamente, digo, si cambian de nombre, entiendo que tal vez ya no se identificaban con el nombre, tal vez no pudieron registrar el nombre, tal vez son de dueños, no lo sé, ¿no? Podría entender un cambio de nombre de esa manera. Ahora, si lo han hecho más veces, pues yo podría pensar tal vez que no tienen bien definido por qué están haciendo las cosas, qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren lograr, cuál es su filosofía, Tiene un problema etcétera. de identidad, ¿no? O sea, Tienen un problema de identidad, Es ¿no? como como un de adolescente. un día soy punk, un día soy chulo, un día... Claro, Emo. totalmente. Y entonces, pues lo único que haces es que, pues estás empezando de nuevo, o sea, estás empezando todo el tiempo, estás empezando. Es como, pues, tengo una cuenta de Instagram, la empiezo a trabajar y de repente borro todo y me vuelvo otra cosa. Y pues sí, sigues teniendo los seguidores ahí, pues sí, pero probablemente si cambiaste de giro, pues van a poco a poco te van a dejar de seguir porque pues ya no tiene relación con por lo Es que ellos te siguieron. de hecho lo hizo Te van a hacer, el Mazatlán FC, ¿no? Con los Los de aficionados del Morelia. Monarcas. Solo cambió su nombre. claro, y pues llegarán nuevos seguidores, pues sí, totalmente, o Sí, sea, vas a poder empezar de nuevo. Si vuelves a cambiar, pues te va a pasar lo mismo. Los que te seguían probablemente te dejen de seguir porque ya no tiene que ver con lo que ellos pues estaban viendo y te seguirán nuevos. Entonces es un volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. Entonces, no sé si sea, o sea, pues es que depende mucho qué es lo que quieran. sí, Yo lo recomendaría a menos que tu estrategia sea esa, o sea, cambiar de identidad todo el tiempo, pero tiene que estar muy bien pensado y tiene que estar muy bien estructurado y tiene que tener una razón de ser, el poder cambiar de nombre y cambiar de identidad cada cierto tiempo, por X razón y porque tu idea y tu concepto general es ese, es como cambio, yo ahora soy esto, ahora soy lo otro, pero siempre va a haber algo que una todas esas nombres o todas esas identidades que estás generando. Como un poco, como por ejemplo, justo pensando ahorita en una persona, porque no se me ocurre una marca tal cual empresa, pero al final es una marca, que es de manera en México, el cantante de Café Tacuba, que de repente cada sí, gira o cambiaba de nombre. cada disco se cambiaba de nombre, ¿no? Sí, Pero era parte de su performance, o sea, era parte de hoy soy esto y mañana soy el otro y mañana soy el otro porque estoy haciendo un nuevo disco, una nueva gira, un nuevo algo. Y era funcional, porque al final, en este caso, pues siempre era él, siempre relacionado a otra marca que es Café Tacuba. Entonces, hoy en esta gira se llama tal y la siguiente gira se llamaba de otra manera. Era algo que le aportaba a la marca general, ¿no? Si no, pero está bien pensado y está bien sí. hecho y está analizado. Si lo haces porque sí, entonces probablemente no sea la mejor decisión. Ya, porque luego también puede llegarles a pasar algunas marcas que tienen una connotación diferente en su nombre, ¿no? Un caso que me acuerdo mucho es el de Bimbo, que en Estados Ah, Unidos en Estados Unidos significa Bimbo otra cosa. es pechugona, ¿no? Ujú. Así se le dicen a las mujeres de esas Sí, características. Y creo que a fin de cuentas, creo que no cambiaron el nombre y creo que lo comercializan así. O sea, también debe ser muy complicado que si ya hay una asociación de un nombre en una cultura, llegue una marca y que intente cambiarle esa asociación, ¿no? Pues lo mismo pasa con Vancomer, BBVA, que Todo el mundo le sigue diciendo vinieron. Vancomer. claro, y ese es el ejemplo clásico o es el ejemplo muy claro de cómo la historia sobrepasa a los nombres, siempre. Porque a pesar de que cuántos años lleva, o sea, digo, supongo que recuerdan que antes era, o sea, BBVA era un banco Y Vancomer y otro. Bancomer era Vancomer otro otro. banco. Sí. Bancomer era el banco clásico de los mexicanos, que como Verde lo es con hoy amarillo. BBVA, era esa banderita verde con amarillo, donde todos recibían su nómina y era el banco como el banco principal Ujú. de la mayoría de los trabajadores, ¿no? Entonces mucha gente iba ahí. Yo recuerdo haber ido con mis papás a ese banco y estar allá. Luego recuerdo justo cómo se fusionaron y ahora ya eran como que los dos eran BBVA Bancomer, pero la gente le seguía diciendo Vancomer. Y los que crecimos con eso, le seguimos diciendo Vancomer. Y hoy en Vancomer, día, sí. a pesar de que pasen
un montón de campañas, hicieron muchísimas campañas el año pasado, y aparte lo peor es que eran campañas muy buenas, o sea, eran campañas muy buenas, con personajes adecuados al mercado que querían llegar, o sea, metieron a Plastilina Mosh, metieron a Jorge Campos, metieron a Los Pitufos, metieron a un montón eran buenos trabajos para que la gente le dejara decir Vancomer y le dijera BBVA. No va a pasar, o sea, nunca va a pasar. Va a suceder cuando las personas o los jóvenes que están ahorita dentro de 15 años, de 15 a 20, que van a crecer en los próximos 10 años y que van a empezar a tener su primera nómina, su primera tarjeta y que vayan a BBVA, ellos le van a decir BBVA. Y ellos ya va a empezar entonces este cambio, donde cuando yo le diga a mis hijos, oigan, ¿me pueden sacar dinero de mi tarjeta? Yo cuando tenga 70 años, ¿no? A Bancomer. Y digo, ¿qué es Bancomer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, BBVA, ¿no? Como pasa con Nintendo. Exactamente lo mismo, ¿no? De que todo es Nintendo, pero no, hay otras cosas. Va a pasar lo mismo, eso nos va a pasar. Porque nosotros tenemos una relación muy estrecha con la marca, porque yo recuerdo ir con mis papás desde que tengo uso de razón a Bancomer. A Vancomer, sí. Aunque me pongan BBVA, para mí siempre va a ser Bancomer, pero para ellos no. Para ellos va a ser BBVA, porque nunca conocieron Bancomer y tal vez lo escucharon en alguna ocasión, pero no tienen ninguna historia con la marca y con el nombre. Entonces, tratar de que la gente cambie lo que pasó, por ejemplo, con Negrito Bimbo, el ejemplo de Bimbo. Con Negrito Bimbo, lo mismo. Los que somos de cierta generación, nunca le vamos a seguir, o sea, nunca le vamos a decir Nito, siempre le vamos a decir Negrito. Siempre le vamos a decir Negrito. Pero ya hay muchas personas que no saben ni siquiera que existía Negrito. Sí, por ejemplo, a mí me pasa con mis hijos, o sea, les digo que si quieren un negrito, me dicen, ¿cuál es el negrito? El Nito. Ajá, exactamente. Entonces, pero intentar que nosotros cambiemos y que nosotros le digamos Nito va a ser imposible. O sea, va a ser un desperdicio de presupuesto. Porque tenemos una relación directa y una historia con la marca. No vamos a poder, o sea, por más que quieran, no le vamos a dejar de decir Negrito. Siempre va a ser Negrito. Y ya las nuevas generaciones que van a tener otra historia diferente, va a ser la que le van a decir Nito y le van a decir BBVA y van a olvidarse del banco. Qué triste. Digo, pero así tiene que pasar. Creo que ya nos acercamos al final de este podcast, ¿no? No sé si tú tengas más preguntas, Denise. No, pues solo como dónde te pueden encontrar, Okay. cómo te pueden seguir. Bueno, me pueden seguir en Instagram, es como mi red principal y favorita. Estoy en Instagram como Carlos R. Cornejo. Pueden seguir también al estudio, Secret Name, está como Secret Name MX en Instagram. Y pues también estamos con el podcast Indescriptivo, donde hablamos de varios temas relacionados con creatividad, con diseño, con emprendedurismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden encontrar en Spotify como Indescriptivo, tal cual, o en YouTube igual como Indescriptivo, o es el canal de Carlos Cornejo. Cualquiera de esos lugares. ¿Algo con lo que quieras despedir la plática? ¿Algún mensaje que quieras dar? Además. Pues yo creo que el mensaje que me gustaría darles es cuestiónense todo lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, cuestiónense para bien todo lo que están haciendo, sobre todo para mejorar. O sea, muchas veces hacemos cosas que no sabemos ni por qué las hacemos, pero simplemente las hacemos así porque o así las aprendimos o nos las enseñaron así o nos obligaron a hacerlas así, pero no tienen un sentido, no tienen una razón. Y cuando nos empezamos a cuestionar las cosas, es cuando empezamos a hacer cosas nuevas, innovadoras, modificamos, y eso nos beneficia a todos, no solo a nosotros, sino en general a todos, porque damos nuevas alternativas. Sí, y en ese cuestionamiento creo que también puede resaltar como que la esencia, ¿no? de la persona. O sea, si te cuestionas todo lo que haces, pues te vas dando cuenta de quién eres, ¿no? Y a lo mejor te sirve como en esa parte de pues tu branding personal, si así lo quieres decir. Sí, y te centras en ti. O sea, siempre digo que la idea no es ser mejor que los demás, sino es ser mejor que tú día tras día. Entonces, es contigo con el que te tienes que comparar. Entonces, ¿por qué hice esto hoy y cómo lo hago mejor mañana? Más allá de cómo lo están haciendo los demás y cómo lo hago mejor que ellos. Porque no hay punto de comparación. Son situaciones totalmente diferentes. Si solo te concentras en ti y tratas de ser mejor
día tras día, cuando pase un mes, un año, 10 años, vas a ver que creciste un montón. Ese es un excelente mensaje para cerrar. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas podido acompañar en este día. Yo disfruté mucho la plática y yo creo que igual también Denise. Y pues muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme y pues escúchenlo, escuchen este Escuchen podcast, Indescriptivo. Sí, No, igual su podcast, escuchen los demás. Ya me puse a escuchar varios capítulos, no los he escuchado todos, pero ya escuché varios y está muy bueno. Qué bueno que te gusta escuchar. Y bueno, no nos queda más que agradecerles a todos los que nos escuchan, agradecerles su tiempo. Ya saben que si esto les gustó, no hay mejor manera de apoyarnos y compartir este conocimiento o todo esto, más que dándole ahí compartir pues ya saben, ¿no? Sigan, pues muchas gracias por escuchar y nos vemos después. Hasta luego. Bye.